Dmitry Peskov, que es el portavoz del Kremlin, lanzó hoy una advertencia muy seria. Dijo que las relaciones entre Rusia y la OTAN no solamente se han tensado a un punto que no se había visto, sino que en estos momentos ya han escalado a un nivel de confrontación directa. Esta declaración no es un simple comentario, de hecho refleja una realidad más profunda, más peligrosa en el tablero geopolítico europeo de lo que todos nos imaginábamos escuchar. ¿Qué es lo que quiere decir Peskov con esto de confrontación directa? No estamos hablando de un mero intercambio de palabras, es un enfrentamiento como tal que podría tener consecuencias tangibles y muy serias para el mundo entero. La OTAN, que nació en el clima intenso de la Guerra Fría, tenía un propósito muy específico. ¿Cuál era? Pues hacerle frente a los riesgos de la influencia soviética. Solo que la influencia soviética ya no existe. Y ahora, en el punto de mira, hay, según el propio Dmitry Peskov, un instrumento de confrontación en el suelo europeo. ¿Quién es? Según sus declaraciones, es la OTAN. Y este comentario no es solamente una crítica dura, es un retroceso a una época de una fuerte rivalidad entre el este y el oeste que no se había visto desde tiempos de la Guerra Fría. ¿Qué ha cambiado entonces para que se haga esta afirmación hoy de que ya hay una confrontación directa entre Rusia y la OTAN? ¿Quiere decir confrontación-guerra? Es decir, ¿ya hay una guerra directa? Yo creo que vale la pena regresar un poquito el cassette, miren, a la era de posguerra, de la posguerra fría, en donde desde entonces, desde que se acabó la Guerra Fría, la OTAN ha intentado encontrar su lugar, su propósito, digamos, en esta nueva realidad global. Al final no deja de ser una organización militar sumamente poderosa, que recibe miles de millones de dólares, y la pregunta es, ¿para qué le damos tanto? Digo, antes le dábamos miles de millones de dólares porque había que vencer a la URSS, pero la URSS ya no existe. ¿Por qué seguir gastando tanto dinero en algo que ya no tiene razón de ser? Entonces la OTAN encontró una nueva amenaza después de la amenaza soviética que evidentemente hoy ya no existe. Y esa situación evidentemente dio un giro inesperado en el 2014 con la anexión de Crimea por Rusia. Por cierto, en el 2014, si regresamos al cassette, como decíamos ayer, Biden era vicepresidente de los Estados Unidos. Déjà vu. La última guerra en Rusia que el mundo vio antes de esta fue precisamente cuando Biden era vicepresidente. En esos años, por cierto, estaba el escándalo de un conflicto de intereses de su hijo en la empresa de gas Burisma. Y ahora vemos de nuevo una nueva guerra aquí. Al final, estamos hablando de que se reavivaron viejas provocaciones, se volvió a activar este conflicto, y no es simplemente hoy un comentario el que hace Peskov. Es el reflejo entonces de una compleja dinámica de seguridad que ha estado escalando, que ha estado evolucionando durante muchos años, y ahora la OTAN está evidentemente implicada de forma directa en el conflicto ucraniano. Es algo que a estas alturas del mundo ni siquiera Stoltenberg puede negar. Hay una confrontación directa ya de la OTAN con Rusia. Peskov solo dijo lo que muchos ya sabíamos. No solo en términos de retórica. Estamos hablando, por supuesto, de acciones muy, pero muy concretas. Envío de armamentos, paquetes de ayuda militar, económicas, reconstrucción. Pero ¿cómo exactamente está involucrada la OTAN en Ucrania? ¿O cómo no? Por supuesto que hablamos de suministros de armas, de este apoyo militar, también hay entrenamiento y asistencia financiera, pero la alianza ahora está jugando un papel todavía más grande en un escenario en el que Ucrania no va ganando la guerra, ni siquiera con todo esto. Y entonces no estamos hablando, amigos, de pequeños cambios, estamos hablando de que la única salida, el único escenario de la OTAN para subsistir después de esto es una confrontación directa. Parece que no hay más salida. Todo apunta a esto. Incluso la misma OTAN ha dicho que hay que prepararse para una guerra frontal con Rusia. ¿Por qué es tan importante tener todo esto en cuenta? Porque evidentemente lo que estamos viendo es un cambio en la postura de la OTAN de lo que antes era una alianza defensiva, o así se vendía, a tomar ahora un rol más activo, más ofensivo en los conflictos regionales e involucrarse directamente. Y es un cambio que hoy se percibe
no solo por Moscú, es un cambio real que se percibe por el mundo entero. Ya hay una guerra directa y esto se está interpretando a través de acciones de la OTAN como movimientos hacia las fronteras, expansiones de la OTAN hacia el este, especialmente después de incorporar a países de Europa del Este en sus filas. Y ahora, pues esta nueva realidad es percibida precisamente por el Kremlin como un acto más de hostilidad en el discurso de la expansión de la OTAN. Y la respuesta de Rusia, por supuesto que no se hizo esperar aquí. Este aumento de la actividad militar en las fronteras y dentro de Ucrania, de hecho, ya se ha presentado como una contramedida a la expansión de la OTAN. Y esto ha creado, de hecho, un ciclo de acción, un ciclo de reacción que ha escalado las tensiones a niveles que no habíamos visto, evidentemente, desde la Guerra Fría. Y este aumento de las tensiones ya no es solamente una cuestión de movimientos militares, tiene muchas implicaciones políticas y económicas. Las sanciones impuestas a Rusia por Occidente, las represalias rusas, han tenido, por supuesto, efectos económicos en todo el mundo y han afectado al comercio global, a la inversión internacional. Y en muchos casos, el menos afectado, por cierto, ha sido Rusia. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué más está entonces en juego? Detrás de toda esta retórica, detrás de todas estas maniobras militares, hoy hay una lucha de poder económico y de influencia política que es cada vez más grande. Y en este contexto, la OTAN parece ya haber trascendido su propósito original como una defensora de la paz, porque se supone que eso era, a un promotor de la guerra, a un bloque occidental que hoy se prepara para una guerra inminente. Y se promueve todos los días el hecho de que esa guerra va a ocurrir y debe de ocurrir, porque no hay una sola mesa de paz para evitar lo que dicen que es inminente. Y ahora se encuentran precisamente en medio de un conflicto que ha remoldeado las dinámicas de seguridad europea, que está intensificando esta vieja rivalidad que existía entre la URSS y la OTAN, ahora con el nuevo actor que es precisamente Rusia y la OTAN. Y esta nota del día, amigos, lo que nos está mostrando es precisamente que la OTAN y Rusia sí se encuentran en ese nuevo tipo de confrontación directa. Y esa confrontación no es nada más una confrontación militar, sino que también nos está abarcando, por supuesto, el ámbito político, la esfera económica, la seguridad regional, la situación en Ucrania, por supuesto, con la implicación directísima de la OTAN, que se ha convertido ya en un punto focal de estas tensiones y que está simbolizando el cambio en el equilibrio de poder y en la naturaleza de la confrontación internacional. ¿Por qué esto es tan crítico hoy? Y debería de preocuparnos, porque cada paso que se da en esta confrontación directa de Rusia y la OTAN, hacia las puertas de Rusia, por cierto, surge esta nueva crítica justamente cuando se ha hecho oficial una nueva expansión, que es la de Suecia, el estado número 32 ya oficialmente de la OTAN, y esto es percibido no solamente como una provocación para Rusia, sino como una amenaza palpable a su seguridad. Para Rusia, esta nueva expansión de la infraestructura militar que ya sabíamos, pero que fue oficial apenas hace un par de semanas, no es solamente una expansión geográfica, es un cerco estratégico y es visto como una política de contención en la nueva Guerra Fría que estamos viviendo ahora. Pero ¿saben qué? Y esto hay que decirlo también, yo soy un firme creyente, y debo decir que esta es una opinión personal, de que cada vez son menos importantes los cercos geográficos en la geopolítica de guerra. ¿Saben por qué? Porque esa geografía se desdibuja con las nuevas tecnologías que están manejando países precisamente como Rusia y China. Y me refiero a la tecnología hipersónica. Puede estar un ataque en cualquier parte del mundo en solo segundos, mucho más rápido de lo que ocurriría un ataque ordinario en las fronteras de Rusia o de la OTAN. Entonces, cada vez tiene menos sentido el cercar con submarinos en un futuro, me refiero, y en un futuro, por cierto, no muy distante, cada vez serán más obsoletos y tendrán menos sentido el cerco de las fronteras de los países que ya manejen estas tecnologías, el cerco de submarinos nucleares cercanos a estos países, cuando estos países pueden contrarrestar precisamente esa amenaza geográfica
con este tipo de tecnologías hipersónicas que están al otro lado del mundo en menos de lo que hacemos así. Y este panorama, mientras no se resuelve evidentemente, pero que es una preocupación evidente de la OTAN, porque hablábamos Alba y yo, si se acuerdan ustedes, de cómo hace precisamente 2 semanitas, después de que Corea del Norte anunciara el lanzamiento de su primer misil hipersónico, hoy ya está hablando del segundo, por cierto, pero hace 2 semanas hablaba del lanzamiento del primer misil hipersónico con capacidad nuclear, el mundo reprochaba a Estados Unidos, le reprochaba por qué, si hasta Corea del Norte ya tenía la tecnología hipersónica, Raytheon y Lockheed Martin, que son las empresas del Pentágono encargadas de desarrollar este tipo de tecnologías, no la había podido hacer con éxito. Cuando China ya las maneja, Rusia ya las tiene desde hace mucho y hasta Corea del Norte. Y entonces, claro, para contrarrestar esta amenaza hipersónica, ¿qué hay que hacer? Cercar las barreras geográficas a la antigüita. Porque no hay de otra, mientras no se maneja esa tecnología hipersónica. Y este panorama, amigos, hoy está precisamente ganando todavía más importancia. Se hace precisamente en un momento en donde, repito, hace unos días se acaba de ser oficial la integración de Suecia, que se ha convertido en el Estado 32 de la OTAN. Porque, claro, ante la carencia del manejo de estas tecnologías de última generación, pues hay que recurrir a estos modelos de geografía militar antigua. ¿Qué significa esto para el equilibrio de poder en la región? Es una expansión más de la OTAN que evidentemente añade otra capa más de peligro, otra línea roja que parece que se ha cruzado. Con Suecia, que era tradicionalmente ajeno a los conflictos, ahora uniéndose a la OTAN, pues la alianza se fortalece y se fortalece con eso, por supuesto, su presencia en el norte de Europa. Una región que Rusia consideraba muy, pero muy importante en su estrategia y ahora ya no tiene. Y esta membresía de Suecia en la OTAN es percibida no solo por el Kremlin, sino por muchos como una reacción a las crecientes tensiones en la región, no solamente que está alterando la dinámica de seguridad europea, sino que también evidentemente va a impactar en el mundo entero y en la postura de los demás, del resto de los países nórdicos, pues, que tradicionalmente países como Suecia tenían una política de no alineación militar. ¿Qué cambió? De pronto ya ingresan a los brazos de la OTAN y esto, por cierto, motivado por preocupaciones sobre su seguridad en la región. Y este paso, ¿cuánto altera la situación en el norte de Europa? ¿Cómo va a cambiar esto, digamos, la percepción del resto de los países al incorporarse ahora a Suecia, el Estado 32? Pues la OTAN no solamente está expandiendo su territorio, también hay que decirlo, está expandiendo su influencia estratégica, su capacidad de disuasión frente a Rusia, que ya maneja estas tecnologías hipersónicas desde hace mucho tiempo. Y esto es especialmente preocupante para Occidente por el contexto de la actividad militar rusa en el Báltico y también en el Ártico. Esa es la clave, amigos, y no hay que perderlas de vista, porque son áreas donde la presencia de la OTAN era muy limitada antes que esto. Y el mensaje que se está enviando a Moscú es que la expansión de la OTAN, especialmente con países como Suecia, es una continuación de la misma estrategia de la alianza de intentar rodear las fronteras físicas de Rusia con países miembros. Y con eso, aumentar en teoría su capacidad para ejercer presión política y militar sobre Rusia. No va a pasar más de 2 años, y ya lo van a ver ustedes, en donde cuando avancen aún más estas tecnologías hipersónicas, esas fronteras geográficas van a estar de más. No solamente una cuestión de presencia militar, y hay que decirlo también, más allá de que en el futuro se desdibujen o no estas geografías, esto tiene implicaciones en términos de control y de vigilancia de las rutas marítimas aéreas de Rusia, y eso no va a cambiar. Por eso es un punto clave para la OTAN, porque desde la perspectiva de Rusia, eso se va a interpretar, por supuesto, como un aumento en la hostilidad y como una disminución en su esfera de influencia. Al cercar ahora con el estado número 32 la OTAN a Rusia, está expandiendo precisamente esa estrategia hacia el este y particularmente con la adición de este país. Hoy se percibe precisamente este esfuerzo militar de aumentar la presencia occidental en sus fronteras y está generando este tipo de respuestas de Moscú, que ya intensificó, por cierto, también ya tomó medidas, ya intensificó su propia presencia militar en la región como una contramedida. No se quedó nada más así. Por eso Peskov
denuncia que estas acciones de la OTAN no contribuyen en nada a la seguridad y a la estabilidad en el continente. Y es una declaración que también nos está reflejando la percepción de que la estrategia de la OTAN realmente podría, y eso no lo descartemos, ya sea que estés a favor o no de lo que estoy diciendo, podría generar una desestabilidad militar en la región, ¿eh? Desde la perspectiva de Moscú, se ve como un esfuerzo continuado, de hecho, de Occidente para socavar y aislar a Rusia. Desde la perspectiva global, no debemos de perder de vista que esa influencia sí podría desestabilizar el equilibrio militar de la región. Eso es un hecho. Y este contexto geopolítico hoy nos deja abierta una gran pregunta. ¿Qué están ocultando realmente estas tensiones de confrontación directa de la OTAN contra Rusia? O Rusia contra la OTAN, como ustedes me lo quieran decir. Más allá de todas estas declaraciones y del nombre que le querramos dar y el orden de las palabras, hoy estamos viendo una lucha por el poder y por la influencia de una Europa de posguerra fría, donde esas viejas heridas que pensábamos que ya estaban más que sanadas, pues hoy descubrimos que no han cicatrizado por completo y que están supurando de nuevo. Y lo que están haciendo es poner en riesgo una enorme infección que podría terminar en un conflicto global o incluso en una guerra mundial. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.